Ok, hace ya 3 años que me dedico a editar videos usando Premiere Pro. La cosa es que me decidí en tratar de aprender otro programa porque quiero aprender un poco más sobre la corrección de color. Ahora, hay algo muy interesante que es cuando vos empezás a aprender un programa nuevo o lo que sea, sobre todo que me pasó cuando estaba aprendiendo Premiere en el trabajo, es que tenía esa presión de que tenía que aprenderlo porque tenía que hacer un proyecto y tenía que entregarlo y bla bla bla. Hoy en día no tengo esa presión, por lo que me voy a tomar el tiempo y voy a tratar de pensar de aprender este programa un poco más estratégico. Así que la idea de hoy es descargarlo y jugar y aprender más o menos los botones como es. Bueno, una vez que lo tenemos instalado acá, vamos a ver con qué nos encontramos, qué es lo nuevo en DaVinci Resolve. Ok. Esto está interesante, que está optimizado para las MacBook, las nuevas, las M1 o M1 Pro y Max. Eso está interesante. Bastante interesante, ok. Continuar. Ok, vamos a setearlo. ¿Qué pasó? ¿Arrancó o no arrancó? Brother, ¿me lo cerraste? Ok. Ok, proyecto nuevo. Crear. Esta es la primera vez que lo abro, así que no sé qué lo podemos encontrar acá. La línea del tiempo está acá. Seguramente el playback va a estar acá. Los controles son medio parecidos a Premiere. Y Master debe ser donde van todos los archivos. Sync pin, transiciones, títulos, efectos, el nombre del... Ok, vamos a agregar a ver si puedo buscar acá. Ok, ahora que encontré unos videos y los puse acá, hay que crear una línea del tiempo primero, poner cuántos tracks de video quiero, 1 o 2. Y cuántos tracks de audio. Puse 2 tracks de video y 2 tracks de audio. Ahora, si yo agarro uno de estos videos y lo tiro a la línea del tiempo. Ok. El video arranca acá. ¿Qué pasa si arrastro otro video? Ah, ok. Si agarro uno más. Crea otra pista. Ok, bárbaro. Ahora. No sé, creo que esto es... Ah, esto lo que hace es una vista general de todo el clip. Ok. Si yo le doy barra espaciadora, arranca el video. Ok, notable. Bueno, vamos a empezar al principio. 3, 4, 9, 9, 9, 6... 9.3. 9.3 va primero. Después viene 9.6. Yo quiero agregar 9.6 al final de esto. Ah, ¿para qué voy para acá? Ahí. Pum. Ahora acabamos de uno para el otro. Ok. 9.3, 9.6. Ahora, ¿cómo para cortar el video? Lo hace más rápido. Creo que acorté el video. ¿O no? ¿O lo hice más rápido? No, ok. Velocidad. El final de este video es... ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo... ahí? Ah, ok, lo estoy cortando, no lo estoy cambiando de velocidad, bárbaro. Control Z, vamos para atrás. O sea que puedo achicarlo desde ahí. ¿Qué pasa si yo quiero cortar una parte? Así que digamos que quiero todo esto acá. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Entonces me sirve. Acá quiero cortarlo, ponele. Sé de cortar, como en Premiere no funciona. Ok.
¿Qué es esto? Clip. Bone detector. Ok, me imagino que si yo aprieto el clip y le pongo split, lo va a cortar y este pedazo y me lo... Ok, bárbaro. ¿Cuál es el comando para esto? Split clips. ¿Quién sabe? Ok. Ahora voy a hacer lo mismo con todos para hacer un poquito más rápido. Ok, bárbaro. Ahora, como veo la duración total de este video, está ahora en 1 minuto. Así que capaz que lo que quiero hacer es seleccionar todos estos clips con Shift, bárbaro, y clic derecho, ¿no puedo? No, clic derecho acá, cambiar la velocidad. No tiene porcentaje. No, quiero cambiar la velocidad. Ok, ahí. Quiero hacerlo 3 veces más rápido. Bárbaro. Seleccionamos este otro. Quiero hacerlo 3 veces más rápido. Este quiero que sea 3 veces más rápido. 3. Ahí va. Todos son 3 veces más rápido. Ahora el video me quedó 50 segundos. Ah, claro, sí, 50 segundos. O sea que antes tenía una velocidad diferente. Este lo voy a hacer 5 veces más rápido. Este otro largo lo voy a hacer 6 veces más rápido. 5 veces más rápido. Voy a hacer 5 veces más rápido. Ok, así que ahora me quedan 34 segundos. Ahora si quiero el principio, donde quiero, no, tengo que ir a hacer esto. Ok. Acá estoy cortando. Si hubo... ¡Ah! Mirá cómo era. Voy a hacer una pausa antes de que veas lo que acabo de descubrir para explicar, porque lo grabé, como puedes ver acá, pero no lo supe explicar. Después de todo ese retardo que me costó grabar todo eso, lo que quiero decir es que mis preocupaciones al aprender este programa es la curva de aprendizaje. Va a influir en que básicamente voy a demorarme más en aprenderlo y no lo voy a usar en tantos videos. Así que vamos a volver al video ahora y vas a ver lo que acabo de aprender. Así que tengo que ir a editar. Ok, ahora tiene más sentido todo. Acá solo corto las partes y las pongo ahí. Y en edición, ahora tengo más opciones. Tengo las herramientas acá. Esto es lo que estaba buscando. Si aprieto B, larga. Y lo corta ahí, bárbaro. Trim, edit, insertar clip. Ok, cambiar, reemplazar clip. Mapping, link selection. Ahí hay zoom y todo, bárbaro. Este debe ser el volumen total del video. Y esto debe ser lo que pasa en el clip. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Ah, acá me muestra preview de los clips que están acá. Ok, bárbaro. ¿Cómo hago para agregar texto? Si quiero agregar texto. En Premiere es con T. Esto no es texto. ¿Qué es esto? Ah, esto es para moverlos. Ok. Texto. Quiero agregar texto. Ok, no quiero activar nada de esto acá. No me interesa. Por agregar marcadores. Ok, genial. ¿Esto qué es? Shock wheel. Ah, esto es para moverse. Match frame. Repetir. ¿Cómo agrego el texto, papá? Crear nueva multicámara. Sincronizar audio. No me la están haciendo. No. Ok, editar. Ok, voy a hacer una búsqueda en Google. A ver cómo se hace esto y ya vuelvo. Y volvimos. Así que acabo de encontrar que se hace un poquito más diferente. No hay como una tecla, me parece. Así que lo que tenemos que hacer es ir a los efectos acá arriba. Tenemos que ir a títulos. Y digamos que queremos agregar un lower third. Agregamos un título ahí. Creo que ahora si hacemos doble clic podemos cambiarlo. Título. ¿Y dónde está? Acá. Esto es.
Le damos play. Un tipo de efecto, ¿verdad? Correcto. Y esto lo muevo para allá, para acá. Ok, esto es como Premiere. ¿Qué más podemos hacer con esto? Cambiar el tamaño y todo el texto. Sí, ok. Ah, mirá cómo es esto. Y acá, si yo quiero hacer un fade del texto, transiciones. Esto es como Premiere también. ¡Sí, señor! Supongamos que quiero que esto haga un pequeño movimiento. Capaz que no opera en tamaño. Transformar. Ok. Si yo era un keyframe al principio, que es de un tamaño, y al final que sea de otro. Por ejemplo, 1.3. Ah, ok. Lo único que no puedo ver es... Estoy acostumbrado a ver esos keyframes al costado y moverlos. Si yo quiero mover el keyframe, ¿qué pasa? Acá. Esto es como una gráfica. Acá puedo... Si la rampa es... Sí, el movimiento va a ser más suave. Ok. Y si lo hacemos así, seguramente pasa más rápido. Ok. Interesante, ¿eh? Si yo quiero cerrar esto de acá, cierra ahí. ¿Y esto qué es lo que muestra entonces? Nada. Me dice que tiene keyframe, ¿no? Ok. Me avisa que tiene effect animado. Eso todo está bárbaro. Ahora si quiero agregar una cancioncita... ¿Qué más quiero agregar acá? Bueno, esto tiene audio final. No lo estaría escuchando. Probablemente porque no. Link. Ok. Esto funciona como Premiere básicamente. Ahora lo que yo quiero es volver acá a la media. No, quiero ir acá y voy a agregar un poco de música. Ok. Agrego esta canción por ejemplo. Y lo que voy a hacer es agregar la música. ¿No? Pero ¿de dónde lo tengo que poner esto? Ahí. Y si voy a editar. Ahora quiero hacer esto más chico. Y lo que quiero hacer también, moverlo a audio 1. Y quiero hacer un fade. Ahora, sé que si voy a transiciones de audio puedo hacer un crossfade bien fácil. Pero no quiero hacer cositas fáciles. Quiero hacer un poco más complicado. Así que voy a agarrar... ¿Cómo hago esto? Quiero ver los keyframes. ¿Cómo hago para ver los keyframes? No. Volumen. Si yo me muevo para acá, hago un keyframe en el volumen y voy acá y acá creo que tienen volumen menos 100. ¿Este lo puedo mover acá? No. ¿Cómo para mover? Ah, ahí. Ok. Y esto me va a mostrar la gráfica. O sea que puedo hacer una curva. Capaz que tengo que con Shift seleccionar los dos. Ok, este Shift, seleccioné los dos. Y ahora curva. O para el otro lado. Ok, no importa. ¿Lo puedo cambiar ahora? Sí. Y esta curva la puedo hacer así. Ok. Y esto, papi. Ahí. ¡Pum! A ver cómo suena esto. Medio abrupto, pero funciona. O sea que... ¿Qué es esto? ¿Esto es otro keyframe? No, esto sería... Ok. O sea que puedo hacer algo así, capaz. Ok. Más suavecito, mejor. Me gusta. Esto puede ir más arriba. Puedo hacer también... Es como salgo del modo... ¿Cómo salgo acá? Quiero agregar más audio y que este efecto lo haga más acá y esto lo haga más acá. Quiero mantener el volumen. Esto es lo mismo que Premiere, apretando Shift lo mueve bastante bien. Ok. Y esto lo que voy a hacer es agregarle un efecto. El problema es que tampoco quiero usar keyframes para todo, o sea que voy a tener que usar los efectos de transición de video. Así es más fácil. Ok, y este audio lo quiero un poquito más acá. Y el fade un poquito más acá.
Bárbaro. Texto, audio, keyframes. Bastante parecido. Ahora me imagino que en Deliver es donde se exporta. Ok, digamos que quiero exportarlo para YouTube 1080. DaVinci 24 estéreo, ok. Ah, lo puedo subir derecho para YouTube, mirá. No es que lo quiera hacer de una, pero interesante. Puedo exportarlo para Premiere. Ok, se puede mandar para Pro Tools. Esto está bastante interesante, ¿eh? Se puede mandar para Dropbox también. Ok, bárbaro. Y si quiero hacerlo custom, puedo elegir yo todos mis ajustes y ajustes avanzados. Space. Bastante completito. Así que voy a elegir YouTube 1080, agregar a la lista. Ok, y ahora esto lo voy a guardar en el escritorio. Y esto me imagino que ya todo en Tiger Timeline, ok. In and out range. Okay. No es que me haya ido bien, porque me voy a tirar de crap, pero como que lo pude en 10-15 minutos más o menos entender cómo funcionaba. Siento que voy a tener un tiempo aprendiendo esto y que no lo voy a poder usar inmediatamente para hacer dinero ahora, para hacer plata o para el trabajo donde estoy. Así que me lo voy a tomar un poquito más tranquilo. El plan va a ser, una vez que termine de jugar con este programa, el siguiente paso va a ser buscar un tutorial de YouTube y grabar otra vez, a ver, comparar lo que aprendí hoy en 10 minutos con lo que puedo aprender en una semana, 2 semanas, mirando tutoriales de YouTube gratis y ver qué puedo hacer. Y el paso final será, una vez que ya tengo un poco más de experiencia, tratar de rehacer un video que yo ya hice y tomarme el tiempo y ver si puedo llegar a demorar lo mismo que demoré haciéndolo en Premiere con DaVinci. No voy a dejar de usar Premiere nunca, y es más, tengo muchas cosas para aprender de Premiere, pero me interesó usar este programa porque tiene la ventaja más grande que yo veo, es que es gratis. Así que vamos a ver con qué me encuentro. Ahora me voy a ir a buscar la comida que ya está pronta, y a vos te dejo con el video que voy a dejar acá, a la arriba de mi cara, para que veas el contenido que viene siguiente. Así que nos vemos en la próxima aventura con DaVinci. Espero que te hayas entretenido un rato. A ver si me voy a comer.